¿Todo Hola, bien? sí, gracias por la invitación. No, un lujo, un lujo. Bueno, Flor, además de ser mamá y una mujer muy ocupada, en realidad la voy a presentar rápidamente, es la doctora Florencia Rolandi. Ella se formó en el hospital italiano, es médica cardióloga, y es directora de Cuore, Centro Médico Cardiológico, un flamante centro médico cardiológico en Pilar. Y previo a eso, como les contaba, ella se formó en el italiano, además es investigadora, investigó durante muchos años, emprendió muy temprano, la conocí a Flor ya hace muchísimos años, casi 10 años, emprendiendo en salud digital, cuando había muy pocos médicos entendiendo el concepto de medicina digital. Desarrolló y lanzó varias aplicaciones al mercado, con lo cual tenemos la gran oportunidad de preguntarle cosas a ella. Como cardióloga lanzó aplicaciones de hipertensión y de cosas varias de temas cardio. Y además la convocó, fue funcionaria pública como subsecretaria de Gobierno Digital de la Secretaría de Modernización a nivel nacional. Así que tiene un perfil recontra integral. Y así que bueno, Flor, como te decía, un lujo total y te agradezco mucho que estés con nosotros. La primera pregunta que te quiero hacer es la obvia, ¿no? Porque tanto Lisandro como vos son médicos que arrancaron como todos los médicos, ¿no? En la trinchera, creciendo, con sus médicos referentes, con sus servicios, y un día dijeron, yo además de seguir dando servicios de salud, quiero emprender, quiero hacer algo complementario o diferente. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué fue lo que te motivó a salir de las paredes del italiano, del consultorio, y arrancar? Después nos vas a contar un montón de cosas que hiciste, pero ¿qué fue lo que te motivó a arrancar como emprendedora en ese momento? A todos los demás les pido si podemos cerrar los micrófonos, así la escuchamos bien a Flor. Podría responderte de dos maneras. Una era porque no me estaba siempre como muy inquieta con todos mis amigos que tenían emprendimientos de otras cosas, mis amigos no médicos. Yo veía que mientras yo llegaba, tenía 30 y pico, ellos iban haciendo guita y yo seguía laburando y publicando y de guita no había hecho nada. Y por el contrario, cuando veía a los médicos que sí habían hecho guita, no me gustaba mucho la manera en que la habían hecho. No compartía mucho cómo la habían hecho. No porque fueran, no porque hubiera algo turbio, pero para empezar, los que yo conocía que habían hecho guita tenían más de 65 años. Y yo tenía ganas de hacer algo que me gustara y por otro lado que me fuera rentable. Entonces, siempre fui como muy inquieta en ese tema y siempre me gustó, me gustaron, fui muy curiosa, siempre me gustaron muchas cosas a la vez y por primera vez no concebía qué cosas podía emprender que no fuera de la medicina. Es decir, yo pensaba, bueno, yo puedo hacer medicina y a la vez, yo trabajo desde muy chica por el mismo motivo que te digo, no por necesidad, y no encontraba qué cosa podía hacer yo dentro de la medicina hasta que llegó la tecnología. Es decir, la tecnología que llegó por varios, digamos, por varios caminos, y hay otros motivos por los cuales yo empiezo con tecnología. La tecnología me permitió por primera vez decir, voy a hacer algo que a mí me gusta, porque yo soy médica, muy médica. ¿Estás ahí, Flor? Te perdimos un cachito. ¿Los demás me escuchan? Sí, sí, se nos perdió Flor, me parece. Sí, perfecto. Sí, se escucha. Bueno, ahí esperamos que vuelva Flor. Aprovecho mientras vuelve Flor. No sé, Flor, si nos estás escuchando, pero bueno, nos dará señal de vida enseguida. Aprovecho, Lisa, que estás acá. Todavía no te presenté, pero ya que tenemos un break, te hago la misma pregunta. ¿Por qué saliste de tu práctica? O sea, extendiste tu práctica de las paredes del consultorio y te metiste como emprendedor. Bueno, buenísimo. A mí me pasó algo no parecido a lo de Flor, pero también creo que en mi caso empezó como algo de que no me di cuenta que lo estaba haciendo. O sea, a mí siempre me gustó mucho también, igual que a Flor, la medicina asistencial y fui cayendo un poco a emprender, digamos, sin darme cuenta, porque estaba como muy apasionado con algunos temas que me preocupaban del cuidado médico en lo que yo estaba en mi tema y de ahí
profundizando sobre eso me daba cuenta que era muy difícil que lo podríamos mejorar, y tratando de ir en esa búsqueda fue que conseguimos, digamos, empezar a entender que lo digital era un camino. Pero la dejo a Flor, que ya volvió, a Santi, si no le Que ahí volvió. Después seguimos. Ahí volvió. Flor, aprovechamos que te caíste un poquito para hacerle la misma pregunta a Sí, Luis, yo así que los escuché perfecto. De telonero que hicimos. decimos de telonero. Si querés cerrá vos tu respuesta, No, que te bueno, perdimos en un minuto. decía un poco que la tecnología fue la gran excusa, pero que me llegó por otras, digamos, por varias cosas elegí la tecnología, y como un poco como escuchaba recién a Lisandro, yo no planeé hacer esto, fue sucediendo, pero la tecnología me permitió hacer lo que a mí me gusta, que es medicina, y poder hacer un proyecto, un proyecto que tuviera también un objetivo de lucro, y que yo lo sintiera como que estaba haciendo fundamentalmente medicina y además estaba ganando guita. Y esta curiosidad, así como fue de alguna manera el motor, también fue la debilidad. A veces siempre las fortalezas y las debilidades a veces son por los mismos rasgos, ¿no? Y yo varias veces me fui como muy ancho y con poco foco. Y todas las veces que me fui muy ancho la pasé muy bien, y cuando tuve foco me aburrí un poco más, pero gané más guita. Pará, ya Entonces, me estás spoileando las preguntas 3 y 4. Espera un poquito. perdón. Primero te pregunté por qué te había dado, y ya me contestaste 3 preguntas más o menos. No, pero Escúchame, un estamos poco en voy tu a decirte comienzo. porque. Decime, No. Santi, perdón. Dale. Cerrá. Un poco el camino fue así. Yo trabajaba como cardióloga en el italiano, y además, digamos, de la actividad académica, yo tenía una parte que tenía que ver con la escritura de paper, con el hacer desarrollo científico. Yo había hecho una maestría en efectividad clínica, entonces sabía más de estadística, de epidemiología, tenía una noción un poco de economía. Pero además hacía investigación para la comunidad. Empecé a hacer cosas para la comunidad, y dentro de la Fundación Cardiológica Argentina estaba en el grupo de Corazón y Mujer, que se dedicaba un poco a esto, ¿no? A hacer enfermedad, a hacer un poco de ocuparse de las mujeres. Y de ahí me di cuenta que ahí aprendí en la comunidad que estaba buenísimo poder hacer salud en vez que hacer el 1 a 1 en el consultorio. Yo tenía llegada a más gente. Y la tecnología y lo exponencial de la tecnología me tentó de manera, digamos, abrumadora. Entonces, de ahí en más yo pasé a cómo puedo hacer para no solo dar una charla de prevención, etcétera, sino tratar de transformar el 1 a 1 que yo tengo con un paciente enfrente, pero escalable. Total. Entonces, la tecnología a mí me voló la cabeza en el decir, yo quiero que el tipo atrás del teléfono esté con la doctora Rolandi, solo que en vez que haya uno, que puedan haber cientos en paralelo. Entonces, ¿cómo empezamos a Perfecto. buscar? Además, a mí obviamente me interesaban los temas de prevención cardiovascular, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con las personas que tienen condiciones de alta prevalencia, de alto impacto, hipertensión, diabetes, los que ya habían tenido algún evento cardiovascular, los que tienen ACV? ¿Cómo hacemos a encontrarlos adentro de un teléfono, que es donde están, o por lo menos donde yo estaba? Imagínate, Santi, que supongo que cuando hay muchas cosas en las que yo me siento que estuve fuera de tiempo, como avanzada, y no lo digo como bien, lo digo como mal, digamos, me da envidia a los que están más cómodos, porque no tenía ni, cuando yo me dediqué a hacer salud cardiovascular de las mujeres, no existía el feminismo tal cual lo existe hoy. Cuando hice tecnología, también, digamos, tuve como Es mucha cabeza. el karma de los adelantados. El karma de los adelantados, Flor. Sí, no, pero voy a esto, no por, vos, digamos, nos conocemos y sabés que no tengo el perfil de cancherearla. A mí me hubiera ido mucho mejor si hubiera estado con la ola o si hubiera esperado a la ola, cosa que yo tampoco hice porque me embolé cuando no me entendían. Pero imagínate yo
que en un congreso de la Sociedad de Cardiología pregunté si creían que los robots nos iban a De acuerdo suplantar. perfecto. Sí. Hemos charlado de esto un montón de veces. Y a mí no me invitaron nunca más a hablar. Claro. Entonces... No, entiendo perfecto. Escuchá, me pará, miraron como si yo tuviera, pero como si fuera, no sé, si me hubiera, ¿entendés? Tomado algo antes de ir y me dijeron los robots ¿entendés? Y no sé ni qué se imaginaban cuando yo hablaba de un robot. Y yo venía de ver cosas afuera y decía, pero, Dios mío, o sea, yo no fui ni insolente, ¿no? ¿Cómo se van a ofender con lo que estoy preguntando? O sea, ¿esta gente dónde está? Y no existía ni como existe ahora la cardiología de los jóvenes, la SAC joven, los web, no existía nada de eso. Y lamentablemente, en ese momento había viejos médicos encerrados en la discusión, en la batalla interinstituciones, que recién hablábamos y decíamos, era, bueno, el italiano o el austral, o el alemán, o el británico, o el coseo. Encima nosotros éramos como los mejores de los mejores, y una cosa que por suerte, digamos, lo más eh, lo que más añoro, lo que más me hubiera gustado a mí es que tuviéramos este mindset hoy para decir, ok, la tecnología está, ¿listo? Ok. La inteligencia artificial está, porque mis hijos hacen la tarea con el chat GPT, así que imagínate si no va a estar adelante. Bueno, ¿qué hacemos nosotros hoy para agregar valor siendo médicos? Punto. Totalmente. Escuchá, déjame que te llevo un minuto atrás, porque quiero transmitir y que te escuchen transmitiendo. Acordate cuando empezaste, ¿no? Tus primeras sensaciones cuando emprendiste, cuando te tiraste la pileta esa que todavía no sabías si tenía agua o no antes de tiempo. ¿Cuáles fueron los primeros miedos, dudas que tuviste y cómo sobrellevaste eso? Y bien al hueso para entender cuáles son los miedos que tuviste que enfrentar. Perfecto. Y sobreponerte. Alguien me dijo una frase que yo tomé como mantra, que es, tirate a la pileta que el agua se hace en el aire. ¿Y se hizo? Se hizo, muchas veces me pasó que había un poquito así de agua y yo me tiré a nadar mariposa y fracturé. Claro. Entonces, pero había. Los múltiples emprendimientos, yo gané y perdí plata muchas veces, ¿está bien? Y imagínate, ahora acabo de poner un centro y la gente me dice, soy la única persona que conozco que en vez que guardar los dólares los invirtió en Argentina ahora, ¿está bien? Y entonces al que no entiende, le digo, bueno, sí, es que tengo hijos chiquitos y tengo que apostar en el país. Y a los otros, a algunos tengo que decir, bueno, yo sentí que era el momento. O sea, y no tengo idea si me va a ir bien. Y en algún momento aprendí que lo único que tengo que hacer cuando hay poquita agua, bueno, es no pretender nadar mariposa. Bueno, ahí nunca ya dijiste... me tiré a la pileta sabiendo que había agua. Nunca, eso fue como sumamente arriesgado. Es más, voy a decirte algo personal. Yo estaba casada, entonces en mi casa había 2 sueldos. Y siempre alguna parte mía pensaba, bueno, de última, si yo me estrello, el otro paga el colegio. Ahora divorciada, me la juego todavía más. Es aún más loco. Genial. Escucha, antes de hablar, a todos les digo que yo le voy a hacer 4 o 5 preguntas y después abrimos a hacerle preguntas. Y te adelanto, Lisa, que seguramente en lugar de 1:30 vamos a arrancar y 40 y algo, porque nada, es imposible. Esta mujer le haces una pregunta de 1 minuto y ya pasaron 15. Así que, escúchame, antes de hablar de Quore, contanos rápido en bullets 2 o 3 experiencias tuyas habiendo lanzado y desarrollado aplicaciones móviles de hipertensión, tuyas privadas como inversiones tuyas y del gobierno. ¿Qué es 2 o 3 cositas que nos sirvan a todos que aprendiste lanzando aplicaciones móviles a los pacientes? La primera más importante, aprendí a pedir ayuda enseguida. Aprendí a pedir ayuda de los que sabían más que yo en otros temas. Sin ningún problema, no me importaba si eran refamosos o a todo el mundo yo le frené y le pedí ayuda. Te consta porque has sido uno de ellos.
a los que les dije, decime cómo es, y decime cómo es, y explícamelo de vuelta. Yo no sé de esto, volveme a decir. Es decir, pedí consejos, pero no sé, o sea, quiero decir, no tuve una gente con la que me sentaba y tomaba, digamos, era una caradura total. Iba todo el mundo, a vos te conocí yendo a un congreso y dije, argentino, vení vos, ¿qué hacés? Me decís, qué sé yo, ¿quiénes son los grosos acá adentro? Me los presentás, fui al grosso y le dije, un vino a las 6 de la tarde, argentino, Garpel vino argentino, para que quedara claro que no estaba, que no tenía ninguna intención de que no fuera a hacer negocios, y lo pagué cuando nos dolía pagarlo. Siempre fui como muy arriesgada y siempre pedí ayuda para todos los lados. Esa es una. La otra es, intenté formarme lo que podía, y como yo era médica y trabajaba mucho, siempre fue de a cachitos. Lo último que hice fue WISE. Es decir, me formé y me formo todo el tiempo, en todos los lados, de manera formal e informal, a todos los cursos que pude y a todos los que tengo amigos que les va bien en otros rubros. Intento todo el tiempo estar aprendiendo, escucho podcast, veo cosas, leo todo el tiempo. Soy una consumidora de información y siempre sobre lo mío. O sea, te diría que es bastante irrespetuoso. Si alguien viera mi cabeza cuando está hablando, cuando yo tengo a alguien inteligente o que a mí me resulta inteligente enfrente, lo único que pienso es de lo que acaba de decir, a mí me sirve esto, a mí me sirve esto, y por ahí el resto ni lo escucho. Soy muy... le establezco relaciones, ¿entendés? Muchas veces de la misma manera que ayuda a otros. Entonces me siento como en el derecho de poder Me tomar, porque yo consta, soy una de dar. me consta, acá estás, me consta, acá estás. Escúchame, y antes de ir, la última antes de ir a Cuore, ¿qué cosa harías diferente si tuvieras la oportunidad de vuelta? Es decir, de estas cosas que hiciste, que te tiraste a la pileta, que lo hiciste antes de tiempo o temprano, antes que muchos, ¿qué cosas, decime una que harías diferente que dijeras, si yo podría volver atrás el tiempo, esta la cambiaría, Lo tengo re aprendiendo? claro. El único proyecto bien grande que yo armé, porque después estuve en el público, pero el único proyecto grande que yo soñé y que no llevé adelante fue por tratar de implementar grande. Entonces, el único consejo es, aunque sueñes grande, yo a veces sueño medio difuminado, no sé bien cómo va a ser, no sé bien dónde va a ser, no sé bien con quién lo voy a hacer, todo eso, ¿no? Eh, lo importante es que los pasitos sean realizables, porque si no, se te hace un globo de helio que no llegás nunca más. Entonces, Perfecto. ese me parece. Y Coincidimos. después, la otra es cuando, cuando no me sale algo, o sea, cuando a mí no me sale algo, siempre me voy de donde sea y no me sale, es que perdí guita, que me asocié con alguien que no me sirvió y me hizo perder tiempo, me hizo perder plata o lo que sea. Siempre me voy con la sensación de que si yo aprendí, gané. Y entonces me frustro menos y de verdad aprendo del error. Un amigo mío que es Andy Freire todo el tiempo dice, a veces se gana y a veces se aprende. Así que totalmente adhiero a esa causa. Bueno, escucha, hace ya un largo rato estás acá en Pilar con un centro médico primero y ahora acabas de lanzar Cuore. ¿Nos contás qué va a hacer Cuore en Pilar y fuera de Pilar? Porque me imagino que Cuore también usa tecnología para, más allá de que estás físicamente en Pilar, seguís haciendo cosas con herramientas digitales. Así que contanos qué es Cuore y cómo estás viendo tu centro médico y cómo se sube a la ola de las cosas tecnológicas que están ocurriendo. Cuore Cuore es un centro que está en Pilar, que lo que tiene es foco solo en cardiología, adultos y chicos, diabetes y nutrición. No me voy a ningún lado por fuera de eso. No quiero, creo que los grandes centros, dentro de las cosas, así como antes hablábamos de la medicina, viste, cuando te decía iban a venir los robots, creo que lo único que importa ahora, porque a mí es lo único que me importa como paciente, es que más allá de la calidad médica, digamos, en cuanto a atención y que el profesional sepa, obviamente,
es el servicio. Entonces, Cuore es un centro que está enfocado al servicio de las personas y que todo el tiempo, todo el mundo está entrenado en que nadie nos viene a ver con ganas. No hay nadie que tenga ganas de venir a vernos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que esas personas se vayan habiéndola pasado, no te digo bien, pero lo menos mal posible. Nadie va al cardiólogo porque tiene ganas de hacerlo. Ni los sanos que tienen que hacer los controles de los nenes tienen ganas, ni los que les descubriste algo, ni los que les pasó algo. Entonces, ese foco de que lo único que quiero es hacerte sentir bien, cuidado, contenido, etcétera, es algo que para mí hoy es el diferencial que la medicina no tiene. Ok. Y la última que tengo yo, antes de pasar a una pregunta que nos hizo Luciana en el chat, es ¿cómo estás viendo, breve, porque vos sos una gran conferencista y es una pregunta para que hables 30 minutos seguidos sin respirar, pero ¿cómo estás viendo hoy, más allá de ChatGPT y la inteligencia artificial, cómo estás viendo hoy las herramientas aplicadas a la práctica médica de trinchera de todos los días? No importa que sea desde un centro médico, desde un policonsultorio o de un hospital. ¿Cómo estás viendo que evoluciona eso hoy, entre tus colegas y en tu mundo? La sensación que tengo al momento es que hay como muchos emprendimientos dando vueltas sumamente interesantes que todavía no están atados a una cosa común. Y en esa cosa del ego, todas las apps que yo hice son feas, baratas y reútiles. Entonces, de vuelta, todo lo que está dando, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de manejo de hipertensión arterial donde los pacientes no hacen ninguna otra cosa que tomarse la presión arterial como toda la vida y en vez de anotarlas en un papelito, mirarlas en una plataforma que yo tengo amarillo, verde y rojo y llamo a los rojos. Así de estúpido. Así de fácil. ¿Entendés? Entonces, lo que yo al menos aún no veo es que haya una escalerita que te ayude a subir al primer gran escalón. Entonces, por lo menos de cara al usuario paciente, por ahí hay muchas cosas todavía, hay muchas cosas entre médicos, entre plataformas, etc. Y más vale que yo no estoy ahora estando sola, digamos, tengo menos contactos con muchos médicos de otras, ya elijo con quién estar, es decir, y estoy rodeada de gente a donde derivo a mis pacientes que no son los dinosaurios de los que te hablaba ahora, pero es muy probable que sigan habiendo todavía dinosaurios que creen que la tecnología es una amenaza. Y el sistema rompe eso. ¿Está bien? Pensar que vos tenés que ver mucho un paciente porque te tiene que pasar muchas veces la tarjeta, a mí me aburre y no lo hago y prefiero pensar en ganar plata por otro lado antes que pasarte la tarjeta 600 veces o hacerte venir al cohete. Para mí, si tenés la presión controlada, no vengas. Y si después te tengo que pasar la tarjeta, pasaremos la tarjeta en otro momento, por otra cosa, venderemos un servicio, no lo sé. Pero no es digamos, no está ahí la clave. Entonces, y el sistema todavía está viendo eso. Ok. Bueno, escucha, acá Luciana nos pregunta una cosa. Primero, ¿dónde buscaste las inversiones para arrancar? O si te limitaste a tu plata y a tu Friends and Family, ¿dónde buscaste los inversores? Buenísima la pregunta. Friends and Family, es verdad, agarré a todos, también ahora, todas las veces yo pedí plata. Puse la mía y pedí plata. Poner la mía es recontra importante porque es lo que hace que los demás vean que vos crees en el proyecto, porque si nada más van a poner la de otros es muy fácil. Yo siempre puse toda la que tenía, digamos, ahora estoy endeudada, por ejemplo. Es decir, puse toda la que pude poner. Tengo casa, ¿no? Tengo casa, tengo un auto y puedo pagar el colegio de mis hijos. El resto, toda. O sea, si puedo viajar, buenísimo, y si no puedo viajar, este año no sé, no nos vamos de vacaciones. Y tengo una familia que entiende, o sea, tengo unos hijos que entienden eso. Tengo unos hijos a los que llevé de vacaciones un mes cuando históricamente viajábamos 3 veces por año. Uy, y los llevé una semana, quiero decir. Y este año mis hijos se fueron del 1 al 7. Mamá tiene que trabajar. Y la otra es que esta vez, por primera vez,
y un poco por la situación económica del país, me daba mucho miedo endeudarme de tantos dólares. Y entonces este año me busqué banco por banco todos los que me podían financiar. Todos. Y fui a todos, buscando el que daba crédito para mujeres, el que daba crédito para emprendedores, el que daba crédito si vivías en no sé qué, el que daba crédito porque eras pelirroja, y saqué todos los créditos que fueran posibles y digamos, y hoy me río y digo, ¿cómo no saqué más? Cómo la tasa que me daba miedo, eh, pero bueno, es Argentina, ¿no? No, está perfecto, está perfecto. Escuchá, y otra cosa nos pregunta Luciana, para el tema de las apps, ¿qué modelos de negocios usaste para las apps? Si querés dar un ejemplo de uno o de dos. Sí, la mayoría lo que hice fue buscar financiamiento de la industria farmacéutica. Y como la industria farmacéutica, su principal interés tiene que ver con que los médicos receten y no con que los pacientes se beneficien, lo que hacía es que les vendía un 2x1, una cosita chiquitita para los médicos entre ellos o para los visitadores, y después hacía una app que fuera para los usuarios finales. Porque me di cuenta, muchas veces intenté convencerlos de que se subieran a cuidar a los pacientes, y eso, por lo menos en ese entonces también había poca idea de eso. Entonces bueno, espero que no haya mucha gente de la industria farmacéutica, pero los embrollé, les hice que pudieran hacer un 2x1 para esas cosas. Y además hice barato, no, les vuelvo a decir, no hice nada que fuera fantástico, hice algo que fue útil y rápidamente tuve usuarios. Una de las apps que hicimos, que se llama Urgencias Pediátricas, que es como un simulador de manejo de drogas por peso para bebés, para neonatos y niños, eh, la descargaron 7.000 pediatras y en Argentina hay 18.000, creo. ¿Entendés? Es una barbaridad. Un montón. Claro, pero si toda la vida los pediatras iban con la libretita o nosotros con la libretita en la unidad coronaria. Yo digitalicé herramientas que nosotros ya teníamos en papel. Yo digitalicé pensando qué me hubiera servido a mí tener en un teléfono cuando yo hacía medicina sin teléfono. Solo eso. ¿Cómo agarramos y en vez que la industria farmacéutica regale un libro gordo así, que no voy a tener un consultorio, porque yo soy pendeja y tengo 8 consultorios y laburo en 8 consultorios para poder comer, no voy a tener una biblioteca de madera laqueada atrás con el coso? Entonces, listo, en vez que hacer eso, cortemos el libro en 100 preguntas y que se pueda rápidamente buscar lo que vos querés, porque nosotros los médicos leemos medicina en el baño. Y la gente me miraba así, pero eso funcionó. Entonces, escúchame, Flor, ahí Diego nos pregunta si mencionás los nombres de las apps, los nombres rápidos de las apps. No me los acuerdo, pero el de urgencias pediátricas, mi presión arterial, fibrilación auricular, respuestas. Bueno, hice todo lo de salud de mi Argentina. La plataforma, las vacunas que tenemos en COVID de mi Argentina, fue un delirio mío de empezar diciendo tenemos que tener las vacunas. No, bueno, pero los carnets no estaban llenos. Y yo decía, bueno, empecemos con, mira, este es un ejemplo perfecto. Dije, empecemos con una vacuna. Si vos te das la fiebre amarilla y te olvidaste el carnecito que dura 10 años amarillo en la frontera yéndote a Brasil, tenés que volver o te tienen que volver a vacunar. Entonces hagamos, si la fiebre amarilla solo se vacunaba ahí en Puerto Madero, hagamos solo lo de la fiebre amarilla. Entonces hicimos una plataforma para una vacuna. Y cuando ocurrió la vacuna de COVID, se subieron a eso y lo armaron. Entonces, por eso te digo, la escalita tiene que ser mini. Y lo fueron escalando. Exacto. De hecho, COVID ocurrió cuando nosotros ya nos habíamos ido. Pero estaba construido cómo hacerlo. Porque era solo conectar CISA con mi Argentina. Perfecto. O sea, la base de datos con mi Argentina. Bueno, Flor, qué bueno que te quedes un rato más. Ahora voy a presentar a Lisa y entrevistar a Lisa. Genial que te quedes un rato porque a lo mejor en el wrap-up aparecen preguntas que son para los dos. Así que bueno, de nuevo, mil gracias por si en algún minuto te escapás y te perdemos. Mil gracias de nuevo. Siempre es un lujo. Con vos podríamos hablar horas y sería un placer, pero bueno, por respeto a vos y a los demás, les pedimos poco tiempo. Así que bueno. Gracias. Me quedo escuchando a Lisandro. Dale, buenísimo. Bueno, Lisa es el doctor Lisandro Pereira, como les contaba.
Lisa, gracias de nuevo por estar ahí. Un lujo contar con vos. También con Lisa somos amigos, hemos colaborado juntos en varias cosas. Lisandro es médico, gastroenterólogo. Él tiene varios sombreros y viene a lo largo de su carrera teniendo varios sombreros. Uno es que es el CEO de una empresa nueva, una startup, y una empresa que ya ahora dejó de ser startup y va cobrando cuerpo, que se llama Digital Means. Hizo varias aplicaciones que ahora nos va a contar. Y a su vez sigue siendo un médico del Hospital Alemán, sigue siendo un investigador, sigue publicando un montón. Y además, en vidas anteriores, participó muy fuerte también con la industria farmacéutica, trabajando, entre otras cosas, con Novartis como Medical Liaison y además como responsable de lo que eran todos los proyectos de Real World Evidence. Así que, de nuevo, al igual que Flor, tiene un perfil recontra integral, un emprendedor y un médico por naturaleza, las dos cosas juntas. Así que gracias de nuevo por estar y te arranco con la misma pregunta. ¿No? Que profundices un poquito lo que empezaste a contar. ¿Qué bichito te picó para decir, salgo de las paredes de un consultorio y ahora sos CEO, emprendedor? ¿Qué te picó para animarte a eso, no? Bueno, bárbaro. Después de escuchar la Flor, no tengo, estuve tomando nota, Flor, pero bueno, voy a aportar mi humilde experiencia, que es eso, creo que lo mismo que ella. A mí siempre me gustó enseñar y trataba de, como me cuesta aprender, y soy bastante curioso, siempre traté de enseñar. Me gustó siempre en la facultad, en la carrera, en la residencia, siempre me gustó mucho la educación y traté de hacerlo todo lo fácil que se me ocurría en un papel o con un dibujito, tratar de hacerlo después de otras maneras que lo digital te lo permitió. Pero creo que a mí lo que me hizo emprender, y más que nada con lo digital, fue que por mucho tiempo en mi formación digamos, de la residencia de clínica que hice primero antes de gastro, tuvimos un enfoque en lo que era medicina basada en la evidencia, que había como un auge ahí, había que tratar de entender la evidencia, ponderarla, qué es válido, qué no, qué tiene sesgo. Y en todo ese momento se empezó a tratar de hacer guías de práctica clínica con toda la evidencia, porque había como, primero era un barullo de papers. Decía, che, bueno, pero pará, este paper dice que esto, este randomizado dice que esto. Entonces decías, ¿cuál tomo? Entonces empezaron, después de que empezó todo este auge de las publicaciones, empezaron a organizarlo. Dijeron, bueno, pará, hagamos guías, que agarremos la mejor evidencia y pongamos, bueno, para esto es lo que hay que dar y esto, que se basaba en evidencia. Y era bastante complejo al principio, hasta que dijeron, pará, organicémonos, jerarquicemos la evidencia en las guías. Entonces, digamos, bueno, esta guía recomienda esto para esta enfermedad con este nivel de evidencia. Y ahí se armó como una cosa que se llamaba el GRADE. Entonces, yo trabajé mucho en eso, en construir guías, en enseñar medicina basada en la evidencia, en aprender. Y en un momento, después de 10 años de hacerlo, estuve en un evento de estos líderes, estuve en Canadá con Gordon Guyatt, que es el padre de la medicina basada en la evidencia. Todos nosotros en el alemán estamos. Y en un momento discutiendo de una guía, se terminó todo un día de trabajo para formar una guía y alguien le preguntó, che, ¿y se usan mucho las guías? ¿Qué esfuerzo, no? Y dice, la verdad que no. ¿Cómo no? Pero ahora que simplificaron cómo jerarquizar la evidencia, esto es recomendación fuerte para esto, nadie las lee. No sabemos si es porque tiene un montón de statements, bueno, para esta patología esto, para si tiene esto, no las leen. Entonces, cuando nos mostraban el número de descargas de una guía, yo dije, wow, toda esta cosa, la verdad que es un fracaso, ¿no? Y entonces ahí me quedé pensando, y esa fue la primera vez que dije, che, para esto que a mí me gusta en gastro, yo ya estaba empezando a hacer gastro, digo, capaz que hay que buscar la manera de hacer las guías simples. Entonces ahí ya empecé a organizar y se me vino a la cabeza con un amigo decir, che, hagamos una app para juntar toda la evidencia de una guía y entregarla de forma fácil. Quedó ahí. Como me encanta la investigación y soy muy curioso, siempre me gustó la investigación medio de real world evidence, ¿no? Entender qué estamos haciendo nosotros, o sea, tratar de aportar un granito de arena para, uy, encontré que esto se asocia con esto y que después lo tomen los papers, o comparar en un randomizado este tratamiento con esto para mi tema. Pero también el preguntarnos, che, las guías dicen esto, nosotros lo estamos haciendo, y en el alemán, que tenemos esta historia clínica electrónica que pueden mirar para atrás, es un desperdicio no investigar, y veíamos una y otra vez que no hacíamos nada que ver con lo que decían las guías. O sea, era un 10% de uptake de una recomendación. Entonces dije, acá hay un tema grande, ¿no? Evidencia científica, todo el mundo habla de esto, se construye. Y justo en una charla empecé a ver a alguien que hablaba de lo que se llama la ciencia de implementación, que confirmaba un poco esto, decía, che, todo muy lindo con la evidencia científica, pero cuando vas a ver cuánto se toman de esas guías, de esas recomendaciones, solo la mitad de las recomendaciones en salud
se toman en la práctica médica. Y tardan más o menos 10 a 15 años a que una evidencia fuerte se tome en la práctica. Y ahí dije, chao, esto que yo pensaba pasa en el mundo y se está investigando. Y ahí fue cuando empecé a entender, después pasaron varias cosas que después te cuento, que terminaba, como dijo Floren, che, todo este bolonqui, ¿cómo podemos hacer para juntar toda esta información y hacerla fácil, como hago yo con mis alumnos, poniéndole un dibujito o agregándole una cosa que lo desglose o que te haga un algoritmo? Y todo termina siempre en la aplicación, ¿no? O armando comunidades o llevándolos a las sociedades que conecten un grupo con otro. Y así fue como empecé a hacer cosas digitales. Pero nunca, ahí no tengo tanta la cabeza que tiene Flor comercial. A mí lo comercial me vino mucho más atrás, o sea, nunca lo pude ver. O sea, era como, che, uy, hay un problema, tratemos de hacer, uy, esto estaría buenísimo para solucionar este problema, para enseñar mejor. Y fue así, ¿no? Como una pasión que fue pasando y de costado empecé a entender que estaba innovando, ¿no? Tiempo después. Ok. Y ahora nos vas a contar las primeras apps que hiciste y lo que estás haciendo muy fuerte ahora. ¿Cuáles fueron tus miedos, tus obstáculos más grandes, ¿no? Porque fuiste formado como médico, te desarrollaste como médico y de repente te encontraste buscando fondos, implementando, contratando desarrolladores. ¿Qué barreras te encontraste y cómo las superaste? Mira, a mí personalmente las barreras, a mí me brotan las ideas, al grupo yo siempre digo que en medicina es muy fácil porque estamos hace tantos años y uno hace investigación y estuviste con gente que hace medicina basada en la evidencia, si no sé algo de estadística o tengo una duda, tengo amigos, todo mi grupo y gente que formaste y que se formaron con vos, cada uno hizo algo diferente y podés llegar a muchas cosas y aprendés. Eso nunca le tuve miedo y la traba no está en el conocimiento médico o en generar herramientas, sino en todo lo demás. Che, pará, y esto, el programador sabe esto, pero me dice que esto no se puede. ¿A quién le puedo preguntar? Porque no es mi palo. Entonces, eso me fue demorando. ¿Cómo llegar? Che, la inteligencia artificial para esto se puede, desde ese lado hasta todo lo que viene después, Santi, que a vos también te pregunté 1000 veces. Te tocan la puerta, tenés una app que le hiciste para ayudar a un grupo y te dicen, che, esto está tremendo. ¿Me lo podés traer a este país? ¿Yo? Y no sé, a ver, no me estaré mandando un moco, voy en cana, digo, ¿viste? Che, pará, hay una regulación para esto, no tenía ni idea, o che, esta tecnología, pero pará, ¿dónde guardo el servidor? Che, y esto es un medical device, ¿viste? Y yo decía, ¿qué hago? ¿Viste? O se puede investigar, después tratando de aprender para investigar qué hacían las aplicaciones, cómo, todas esas cosas que exceden, o como vos contás también hoy, modelos de negocio, qué hay que tener, qué no, que por eso me parece tan valioso lo que hacen ustedes, porque en realidad creo que ahí está, por lo menos en mi tema, que no me asocié con nadie digital de entrada, con nadie que esté en la parte de negocios, fluía lo médico y las herramientas, pero no todo lo demás, ¿no? Que es cómo mantenerla, cómo formar la empresa, cómo crecer, cómo exportarlo, todas estas cosas, ¿no? A mí me pasó eso. Escúchame, contanos en el orden que vos creas mejor, qué hace Digital Means y qué es el proyecto Captiva, que es un hijo de Digital Means. Contanos Bueno, en el orden que quieras las dos cosas. te cuento Captiva porque creo que ahí es donde dijimos, che, estamos haciendo algo de innovación. O sea, yo primero, a mí me gusta mucho la parte científica. Mis compañeros de las sociedades científicas me dicen laburito, para que te des una idea. Íbamos a los congresos, yo siempre estaba llevando 20.000 pósteres a Estados Unidos. Todo. Me gusta, me apasiona, no sé por qué, pero me gusta. Y después me quejaban los congresos porque no tenía tiempo para nada. Entonces un día me dice un amigo que estaba en el Hospital Durán, me dice, che, hay un chico que parece, le decimos que tendría que ser R1 de laburito, porque es como más nerd, pero era como 10 años más chico que yo, mucho más tecnológico, pero también le gustaba como estudiar. Entonces, en un momento, la sociedad de endoscopía, había que hacer algún proyecto para darle un poco más de valor, y en ese momento había un amigo mío que estaba de presidente, y a mí no me gusta estar en la parte societaria, porque me gusta más lo mío, ¿no? La ciencia. Entonces le digo, mira, te ayudo, pero en la parte científica. Entonces, che, ¿cómo podemos hacer para mejorar la educación? Y yo venía pensando, ¿viste? Digo, ¿cómo hacemos para masticarle la evidencia a un endoscopista? Que como dijo Flor, está a 1000 y encima está en la sala de endoscopía y un ratito mientras hace el informe se conecta, pero no sabe mucho de evidencia. Y bueno, hay que darle un formato divertido, totalmente transgresor de resumirle la información. ¿Cómo hacemos para que tenga todas las herramientas a mano si no sabe cuáles son? Bueno, hay que facilitárselas. Hagamos comunidades, hagamos como un Facebook. Todo eso termina haciendo que nos juntemos, este chico que era más joven, que decían que tenía que ser mi residente del Durán, conmigo, para hacer algún proyecto juntos. Y dijimos, che, hagamos una app para la sociedad de endoscopía, que tenga todo esto. Entonces hicimos una cosa muy inicial, que mezclaba todo. Che, a ver, ¿cuáles son las herramientas que más necesita? Bueno, las poníamos ahí como divertidas. Che, hagamos que
hicimos como recetas de cocina semanales, que era como un médico conocido, contaba un tip endoscópico, y eso como que explotó, y cada uno podía ir a otros países a interrogar a un experto que veía y lo mandaba como un video, entonces se sentía representado. Bueno, y ahí nace la primera herramienta digital que hicimos, que lo hicimos dentro del marco de la sociedad. Pero ahí me conocí con Lean, que Lean Steinberg es el otro médico que forma parte de Digital Means, que tenía una cosa que yo no, yo soy como re esquemático, la evidencia científica, ver de dónde partir, y él es como, viste, así, mucho más práctico, le gusta el diseño, le gusta toda esa cosa linda. Y ahí yo venía trabajando, acá les cuento cómo nace Captiva, porque ahí fue cuando nació lo digital en mí, por lo menos en la empresa. Yo trabajo en prevención de cáncer de colon. Yo estaba a cargo de un programa del Instituto del Cáncer, Nacional del Cáncer, que yo capacitaba en colonoscopía, pero en conocimiento de prevención de cáncer de colon, porque el gobierno en ese momento quería hacer más federal el programa, que haya en cada provincia, la provincia que quería, digamos, invertir en eso, alguien que pueda implementar en un hospital público. Entonces los mandaban 6 meses a los chicos, chicos de Misiones, del sur, de La Pampa, vino gente por muchos años de todos lados. Entonces yo les enseñaba la parte técnica, pero había algo más complejo, que era enseñarles de prevención de cáncer de colon en todo lo que tenían que saber para ellos enseñar. Cómo estratificar un paciente, cuándo tiene que empezar, cómo identificar un paciente que no tiene que empezar a los 50 años, sino que a los 30. Entender la problemática del cáncer, cómo hacer costo efectivo un programa, que no se sobreutilice el recurso, cuándo repetir una colonoscopía. Y cuando le enseñaba a estos chicos que estaban 6 meses, les tomaba todos los días exámenes y nunca terminaban de saber todo. Yo dije, bueno, soy bastante mal médico, malo enseñando, ¿no? Pero después dije, yo formé parte de las guías del Instituto Nacional del Cáncer, que era lo que yo enseñaba. Yo escribí un capítulo, 2, pero cuando veo las guías tenían 260 páginas. Entonces digo, Claro. es muy poco probable que le podamos enseñar toda esta información. Entonces digo, che, nadie pidió lo complejo que es la información, ¿sí? Y después vino un dato que me golpeó mucho, que fue el primer dato de la encuesta nacional de factores de riesgo, que dijo, solo el 27% de los argentinos que ya tienen edad para comenzar a hacerse estudios de prevención, lo hicieron. Entonces digo, uy, ¿cuánto falta educar? ¿Cuánto tienen que saber los médicos para en todo el país tratar de hablar de prevención? Pero por otro lado veía que los médicos gastro que venían a rotar conmigo, que venían a esto, no les podía terminar de enseñar. Y ahí es donde dije, bueno, las guías tienen 260 páginas, son compartimentos estancos, una para genetista, otro para el que hace endoscopía. Juntémosla toda y hagamos una herramienta que nos ayude a democratizar el conocimiento de prevención. Cosa de tratar de aumentar la tasa de pesquisa y que médicos de cualquier especialidad en el país tengan la herramienta de las guías nacionales para decir, bueno, me animo a un ginecólogo a decirle, a ver, che, estás en edad, tu papá tuvo cáncer, y que lo guíe de una forma fácil. O te hiciste la colonoscopía, che, tenés un pólipo, llenarlo de algoritmos esa herramienta para que sea fácil y cualquiera la pueda usar. Y así nace Captiva hace 3 años, que es una herramienta que es Captiva por calculador de pesquisa y vigilancia de cáncer colorectal, donde hicimos una herramienta para los médicos de distintas especialidades, que es gratuita, en donde el médico puede ir preguntándole cosas al paciente y el algoritmo los va guiando para estratificar al paciente y ver si le toca a los 40, a los 50 empezar, si puede usar sangre oculta o colonoscopía sí o sí, y después cómo repetir las colonoscopías, mandar recordatorios, todo ese capítulo que hoy es un Espectacular. problema. Y la Espectacular. última, dale, Santi. No, dale, la última. Y la última cosa, Captiva nació como ese proyecto, pero después como que vimos que nadie lo había hecho y la gente lo tomaba, lo empezaron a usar en todas las provincias. Nosotros como somos apasionados también usábamos Captiva para seguir enseñando de prevención, era como una excusa. Y como decía Flor, también lo usaba Captiva, tiene 20.000 médicos que lo usan activamente y es gratuita. Y nunca pusimos plata en difundirlo más que nuestros propios colegas que les debe servir, ¿no? Y nada, después seguíamos viendo información en esto, porque como a mí me apasiona la evidencia, todo el grupo, íbamos viendo, siempre generamos bases de datos inteligentes para nuestras herramientas. Entonces decíamos, si el problema es este, cuando Captiva lo usen, quiero ver cuántos lo usan para este problema. Y siempre íbamos como alimentándonos del dato de la vida real y decíamos, che, por lo menos Captiva no lo usan los clínicos. Parece un dato pavote, pero era un dato de real world data que decían, bueno, hay que ir a las sociedades de clínica médica. Y hacíamos talleres con SAMIC, con medicina de familia, que les encantaba, y así todo el tiempo. Y en el último año, que eso terminó de rematar hace 1 año y medio,
un médico en Estados Unidos, en el Veteran Affairs de Estados Unidos, que es como una población gigante, casi como 10 veces PAMI de acá, muestran que en el último tiempo los cánceres de colon que se siguen muriendo en lugares donde hay cobertura médica, la mayoría, el 70% de los casos, es porque los médicos fallan en detectar a tiempo a los pacientes, en repetir a tiempo las colonoscopías, que eso es un poco lo que hace Captiva. Entonces, eso nos sigue alimentando un poco esta energía que tenemos para seguir comunicándolo, ¿no? Y Captiva hoy lo usa en un montón de países, y lo loco, Santi, es que Captiva está basado en nuestras guías, que son diferentes de las de todo el mundo, y países de toda Latinoamérica siguen usando Captiva, y ahí es cuando decimos, esto tiene que andar, o sea, tenemos que salir y mejorarlo, y fue recién el año pasado que nos vinieron a buscar de Cataluña, que tienen como un programa organizado de prevención por el gobierno de cáncer de colon, que para mí eran ídolos los dos médicos que nos llamaron, y cuando vieron Captiva lo amaron, y dijimos, che, ¿pueden hacer un Captiva para Cataluña con nuestras guías? Y dijimos, ¿cómo? Y bueno, y ahí estamos, y generando datos también que les vamos comunicando, y ahí va, ¿no? Bueno, buenísimo. Escucha, aprovecho y lo ato con un comentario. Ahí te están felicitando por Immunoskin, que es otra aplicación que hizo Digital Means. La pregunta que te hago ahí, atada con otra que hicieron, es la misma que a Flor, ¿no? ¿Cómo financiaste? Me imagino que como médico empezaste a decir, bueno, ¿cómo junto plata para hacer esto? ¿Qué cosas hiciste y qué cosas aprendiste en el camino, que funcionan y que no cuando uno sale a buscar plata de cero, ¿no? Así como vos, como académico, con una sociedad médica, sabiendo que hay mucho farma, pero que no es fácil sacarle dinero. ¿Qué camino hiciste y qué aprendiste en ese camino de juntar fondos? Bueno, buenísimo. Mirá, creo que estoy aprendiendo, Santi, vos lo sabés. De hecho, muchas veces te levanto el teléfono. Yo creo que tengo la mala, tengo como una adicción, soy adicto como Flor también a generar herramientas que impacten. Entonces, cuando veo yo que en mi dashboard cómo lo van usando, digo, wow, lo mismo que Flor, es como que le estuviera enseñando a esos alumnos que venían y les hacía dibujitos y cosas, y veo que lo están usando en todo el país y digo, me encanta eso. Y no tanto en el modelo comercial, Santi, te voy a ser sincero. Es como que nos apasiona más. Hemos hecho herramientas todo el tiempo al descubierto. En Captiva perdimos plata y todavía hoy la mantenemos, y nos da vergüenza cobrar a la sociedad científica porque hay tanta barrera para la prevención de cáncer de colon que dijimos, no quiero poner una barrera más. Pero también Claro. aprendimos que hay otras cosas que eso nos dio un montón de vidriera para que venga gente diciendo, che, wow, hacen esto. Sí, creo que tengo un problema acá. Y ahí, por ahí viene la industria, como dijo Flor, que te cuenta una problemática en educación, o una problemática en implementación de algo o de uso de guías. Y ahí es cuando ahí es más fácil, ¿no? Porque podés trabajar con la industria desde cero para decir, bueno, hagamos una herramienta, y ahí nosotros ponemos el foco en el research de entrada para ver la problemática, en dar una herramienta que tenga una utilidad. Hacemos a veces encuestas cualitativas, tenemos como un grupo de investigación muy lindo que nos hace ayudar a recorrer todo el proyecto digital, y cuando lo lanzamos también a seguir implementando y midiendo en research lo que está pasando. Pero bueno, ahí nos es más fácil, y eso es el modelo comercial de desarrollarlo como partner con la farma, o que lo desarrollamos nosotros y la farma a veces nos va acompañando en licencias en un país y después en otro. eh, y eso fue más fácil. A veces también nos piden herramientas que por ahí, o nuestras propias herramientas, podemos también pedir sponsorship, que como vos te escuché en la charla el otro día, es difícil. Ya la gente cuando te ve te dice, che, Elisa, esta herramienta es tremenda, ¿cómo impacta socialmente? Estás cambiando la prevención del cáncer de colon. Te toca la puerta de cualquier empresa y te van a decir, no estaría pasando. Es muy difícil que las empresas a veces te dicen, bueno, bárbaro, pero pará, sí, pero yo no tengo un producto para prevención. Pero sí, pero vos trabajás con cáncer de colon. Y es difícil que alguien encuentre el nexo cuando son cosas que no son tan fáciles de medir, ¿no? Otras aplicaciones son más fáciles porque hay un nicho, y ahí es como que hay más recursos y es más fácil de mostrar algo de educación. Pero la verdad que es difícil, Santi, te diría que en eso, ¿no? En eso venimos trabajando también. Está muy bien. Otra pregunta que surge en el chat es cómo resolvieron los temas de propiedad intelectual con las guías. ¿Le cedieron los derechos para usarlas? ¿Las refritaron? ¿Cómo Mira, plantearon eso y cómo lo resolvieron? Mirá, tuvimos mucho pudor mucho tiempo, pero después nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo, las guías son las guías con su copyright y su publicación, que nadie las baja. Por ejemplo, para que te des una idea, la guía del Instituto Nacional del Cáncer tiene, si contás las descargas, en su momento la habíamos revisado cuando recién la lanzamos, pero las contabas con las manos no sé si de las dos manos, pero por ahí de cuatro manos capaz que sí. Y hay un esfuerzo tremendo de tratar de hacer esas guías, y lo único que haces es
tomar toda la información de la guía, ¿sí? Pensarla y la estás trabajando, la estás demostrando de otra manera en una aplicación digital. Yo no soy la guía, yo soy una herramienta que me baso de ciertas guías. O sea que no estoy alterando el copyright de esas guías, simplemente me estoy basando en esas guías y me puedo basar de otras y la verdad que no hay problema con eso, ¿no? Pero a nosotros nos pasa algo loco, que a veces yo veo, por ejemplo, yo trabajo en el hospital alemán, que tenemos como una historia clínica y alguien pone, viene un paciente de alto riesgo, familia con cáncer de colon, cáncer de ovario, la tía, no sé qué, se recomienda comenzar a los 35 años y pone entre paréntesis Captiva en vez de la guía, ¿no? Entonces ya es como que Captiva se está transformando en lo mismo que decir la guía de link de tal, ¿entendés? Y eso para nosotros es muy lindo y está pasando lo mismo en Cataluña o en otros países en donde estamos trabajando. Ya nos llamaron de Estados Unidos, por ejemplo, que vieron también Captiva. Captiva ganó varios premios, es herramienta de utilidad nacional del Senado, bueno, tiene un montón de premios, y uno de estos premios fue como uno de los mayores innovaciones en gastro, y lo fuimos a presentar en San Diego, y cuando estábamos presentando en San Diego viene alguien de una persona de Israel que había inventado como una cápsula para colon en ese momento que después no progresó mucho, y nos dice, che, ¿ustedes cuál es el modelo de negocio? Recién lo lanzamos. Mirá, la verdad que no sabemos, dice, ustedes tienen mucho dinero, ganaron mucho con esto, y nosotros nos miramos como diciendo, la verdad que no, ni lo habíamos pensado, ¿viste? Pero nada, la verdad que nos costó en principio, pero bueno, hoy creo que atrás de una guía uno puede plantear una adaptación. Esta es mi adaptación de la guía o mi manera que pienso que a los médicos les puede servir llevar la guía al consultorio, ¿no? Como dijo Flor. Claro. Bueno, acá yo aprovecho la experiencia tuya y también la de Flor, porque una de las cosas que decíamos en las charlas introductorias de modelo de negocio y de estrategia era esta, ¿no? Cómo el grueso de las veces en medicina digital, las soluciones surgen de gente como ustedes en la trinchera, que está resolviendo problemas concretos y a veces hasta muy chiquitos, ¿no? Porque vos, a ver, en tu mundo, por supuesto que es enorme el tema este de colonoscopía para prevención del cáncer, pero al final del día no deja de ser un nicho de un nicho de un nicho de una cosa muy chiquitita que usa gente como vos. Lo cual, viste, a veces uno dice, yo voy a inventar algo de nivel mundial, bueno, pero vos sos el tipo que hace eso y en realidad como vos hay colegas en todo el mundo y a lo mejor una solución chiquitita, hecha con una app discreta, como dice Flor, feucha y barata, resuelve un problema muy concreto que a lo mejor las grandes multinacionales nunca vieron porque están desde lugares diferentes, ¿no? Entonces, desde la trinchera suele ocurrir esto. Después, por supuesto, tenés el desafío de hacer algo que sea usable, que los médicos lo usen, no como las guías, ¿no? Que son perfectitas de lo académico, pero después no tienen uso. Y por supuesto, después lo que decía Lisa, ¿no? ¿Cómo haces para financiar esto y que sea un modelo de negocio sustentable, ¿no? Porque para que no sea toda la vida cosas que hace gente con onda, con garra, que aporta valor, pero después no prosperan, no se sustentan porque le falta atrás un modelo de negocio que lo sostenga, ¿no? O sea, que no tengas que hacerlo con tu dinero y después volver a la práctica médica y no poderle poner gasolina, o sea, tener una Ferrari a la que no tenés dinero para ponerle nafta, ¿no? Así que nada, ahí creo que todos, ¿no? Van aprendiendo, me parece que es la experiencia de todos, cómo haces ese paso entre descubrir, desarrollar un MVP, ponerlo en marcha, y después decir, bueno, ahora que me dieron bola y ahora que llego al distinto lugar del mundo, ¿cómo le encuentro los socios para que esto crezca y escale, ¿no? Me parece que ahí está el impacto. Yo no sé si... Sí, decime. No, y que también en el camino vas entendiendo cuando vas. Yo, por ejemplo, con Captiva, cuando lo veíamos en Estados Unidos, esto mismo, la líder del cáncer de colon en prevención de Estados Unidos, que es amiga mía, no le podía creer, le gustaba tanto que lo quería llevar a sus guías americanas. Y ahí ya fuimos aprendiendo, Santi, porque dijimos, bueno, no podemos meternos a seguir gastando hasta no encontrar. Y hoy estamos medio frenados ahí buscando un gran de la universidad o alguna multinacional, que prevención es un tema difícil. Y acá en Argentina, Claro. cuando lo hicimos, no hay mucha institucionalidad, porque no es de nadie la prevención y el gobierno por momentos no está poniendo recursos en eso. Entonces, como que hoy nosotros tenemos los datos para tirar para arriba de prevención de cáncer de colon en Argentina y son más nuestros, pero también vas aprendiendo qué necesita o dónde está el interés también de invertir. Con el camino de Captiva también entendimos que había mucho interés en hacer algo para el paciente, que no lo habíamos hecho, y como dijimos, como el 30% solamente de la gente que está digamos, en riesgo, ya se hizo un estudio de prevención y recorrimos tanto con Captiva, dijimos, che, a la farma, a todo el mundo le interesa también hoy el foco en el paciente, dar herramientas para el paciente, y hoy estamos necesitando llegar más lejos. Entonces, el año pasado también hicimos un plus para Captiva, que es Chequea tu colon, que ahí dijimos, bueno, hagamos una herramienta esta vez
para el paciente. Entonces esto fue como, ya no como una app, pero fue como una página web en donde el paciente puede ver su riesgo, detectar si tiene síntomas de alarma, que tiene que ir al médico hoy y no esperar a los 50 o a los 40 años, ver a qué edad le corresponde empezar, si es para sangre oculta, para colonoscopía, y después todo un tema de hábitos, que no es siempre vender la colonoscopía, sino que es trabajar integralmente. Entonces ahí también tomamos todos los factores de riesgo demostrados que disminuyen el riesgo de cáncer de colon, y el paciente puede ir poniendo cómo come, cuántas veces come carne roja, cuántas veces verduras, si hace ejercicio, y le da como un semáforo que también le va ayudando a cambiar sus hábitos para bajar el riesgo de cáncer de colon. Y ahí de golpe nos encontramos como mucho más interés. Y hay un montón de, si bien nosotros es una herramienta gratuita, ya es una herramienta que le puede interesar de golpe a la farma para hacer una campaña y ayudarnos a difundirla con su mensaje en sus redes sociales, con una herramienta customizada. Estamos trabajando con obras sociales que quieren una herramienta customizada, pero que alimente un dashboard para ellos y que también alimente una turnera. O sea, es infinito lo que se puede hacer. Puede ser hasta el booking de la prevención, y hoy con eso es como mucho más fácil chequear tu colon, es mucho más masivo, estamos generando datos, papers, es alucinante, a mí me sigue apasionando, pero probablemente eso sea más fácil, fuimos entendiendo que es más fácil ahí encontrar un modelo de negocio, o como vos dijiste el otro día, hay miles. Nosotros pensamos en uno y viene uno y te dice, che, Elisa, ¿no puedo poner chequear tu colon para mi centro de colonoscopía? Yo digo, bueno, no sé, sí. Y que el paciente, yo pongo plata en redes acá y que el que quiera le dé turnera conmigo, pero también, y sí, o la nutricionista en los hábitos. La verdad que sí, desde eso hasta es infinito, ¿no? Total, sí, a ver, un poco la experiencia que uno recoge y lo compartimos en esa sesión de estrategia es que a veces uno de buena fe teoriza sobre cosas que deberían ocurrir, ¿no? Esto es formidable, vos decís, bueno, esto ¿cómo no le va a interesar a un financiador o una prepaga? ¿Cómo no le va a interesar a Pharma? Pero hasta que no aterrizás a la persona que tiene la lapicera para gastar el dinero, para lograr un objetivo concreto, es una teoría. Y entonces es muy importante no comprarnos nuestras propias teorías, ¿no? Porque esto que vos decís, a ver, Pharma no es un laboratorio de inteligencia suprema, que Pharma al final del día el que gasta el dinero suele ser un product manager que su objetivo es generar tal cosa, y si no entras en el tobogán de colaborar con su plan de negocios, es muy difícil que inviertan en vos si no le das algo concreto contra su objetivo. Entonces, lo mismo los financiadores, ¿no? Siempre decimos, los financiadores cuidan la salud de sus pacientes, de sus afiliados, y en realidad los enfermos con enfermedades clínicas deberían estar interesados en seguirlo. Bueno, hay que entender bien las vísceras de un financiador para saber cuándo te van a invertir y cuándo no. ¿Qué problema le resolvés? ¿Qué gasto le bajás? ¿Qué gasto le eficientizás? De la misma manera que a Pharma le tenés que generar algo que le dé valor, posicionamiento, ventas, fidelización de un paciente que ya está diagnosticado. Entonces, pero digo, ser bien concreto, porque si no te encontrás con estos problemas, ¿no? Tenés una super aplicación, pero hasta que le encontrás el padrino que realmente escriba el cheque, te toma un montón de tiempo y es un esfuerzo, un desgaste importante, ¿no? Sí, igual Santi, una cosa importante para nosotros, que también entendiendo uno como médico de este lado, y que yo trabajé también en la farma mucho tiempo en una parte de Real World Events, también entendemos que la salud tiene ciertas cosas que lo hacen más complejo, que es que el médico o que el financiador, el que sea, necesita también ver el valor, y también el valor en medicina se construye a veces lentamente. Nosotros, medio que somos convencidos, nos levantamos todos los días pensando que, no sé, Captiva hoy tiene un montón de papers atrás, y esto sí lo hacemos está bien, tenemos un montón de amigos y médicos en Uruguay, en todos lados, que son fanas y nos ayudan, pero Captiva tiene un estudio randomizado hecho en Uruguay y en Argentina, publicado en el extranjero. Vamos generando datos de la vida real y publicando, mostrando estos problemas, ¿no? Las necesidades no cubiertas. Hicimos un paper mostrando cómo se sobreutiliza la colonoscopía y el gasto o sea, es todo un camino, un programa de publicaciones que hay que ir haciendo atrás de lo digital, para que también vean el valor. A veces no está tan fácil, no es el low hanging fruit como tenemos en otras apps, que decir, che, está la plata para esto y el problema es chiquito y yo lo entiendo. A veces es un camino lento, y nos está pasando ahora también con otra herramienta que hicimos junto a Takeda, que se llama JEDI, que es para manejo de enfermedad inflamatoria, que es un bombazo, hecha con mucho recurso. Y recién hoy, después de 2 años de lanzamiento, pudimos ver en el hospital alemán, en una unidad de endoscopía, cómo impactó en mejorar la calidad de los informes, de los estándares de calidad, del uso de herramientas validadas, pero nos lleva mucho tiempo y recursos, ¿no? Que creo que es difícil, como decís vos, ver todo el marco de inversión también ahí, ¿no?
Esa era otra de las conclusiones que revisamos y también le vamos a pedir ayuda a Mariana Pil el jueves, porque muchas veces los que somos emprendedores tenemos la tentación de que el Excel diga lo que nos gustaría escuchar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo me va a tomar conseguir un sponsor? Y 3 o 4 meses, ¿viste? Y la verdad que los tiempos después son otros, de vender, de lograr el contrato, de que te lo firmen, de que te lo aprueben, de que compliance, de que el global, ¿no? Entonces, esto que decís vos, a veces toma más tiempo y más recursos de lo que uno planifica, entonces ahí importante ser conserva y entender la realidad más allá de lo que uno querría que ocurra, ¿no? Bueno, ahora abro para que eventualmente, ya sin chat, Flor, te reinvito a que vuelvas. No sé si, Flor, vi que pusiste algunas cositas, si tenés algún comentario sobre esto que acabamos de intercambiar con Lisa, y abro a que cualquiera se desmutee y le haga una pregunta tanto a Lisa como a Flor. Me parece que es un lujo tener las opiniones de ellos. No, yo había preguntado justamente eso, él puede usarla, yo puse la gente, esto que él decía de cara a la gente. Yo sigo creyendo que estas herramientas van a explotar cuando los que tengan acceso son las personas que se me murió mi primo con cáncer de colon y me suena que puede ser hereditario, ¿qué hago? Entonces, hasta que esas herramientas, es mi visión, mientras esas herramientas no estén disponibles, y ahí hay todo un lío, ¿no? Pero hasta que realmente no esté democratizada la información y yo pueda, porque es importante que si herramientas como Captiva, que además tienen datos de la población, para mí son mucho más ricos que lo que me pueda dar una inteligencia artificial que da un promedio de lo que ocurre en otros países. Digo, cuando hay cosas muy específicas como de alimentación o de comportamiento, etcétera, si yo vivo en la Argentina, nací en Argentina y mis padres son argentinos, la información que voy a crear de cáncer de colon es la de cáncer de colon en Argentina. Sin saber que existe ni el link, ni el esto, ni lo otro, para mí la clave de que realmente tenga un valor más allá de lo académico, entendiendo que lo académico y que la evidencia de que es beneficiosa es indiscutible. El gran impacto para mí lo tienen cuando los médicos que vemos afuera del sistema, como intermediarios. Claro. Es decir, cuando existan personas con acceso a información y ni hablar con este nivel de curaduría de la información, que la hizo el pibe que sabe cómo se hace la colonoscopía y se dedicó su vida a cómo enseñar cómo hacer mejores colonoscopías y cómo informar, bla, bla, bla. Que era un poco lo que yo decía, cómo hace Lisandro hacerle colonoscopía a todos los argentinos. Bueno, más o menos así. Claro, claro. No, y además, Flor, yo aprovecho y recuerdo un tema que vos, cada vez que te invito a una charla o te voy a ver a charlas tuyas, sos muy, muy, muy fana del empoderamiento del paciente, ¿no? Me encanta cuando te escucho decir, quiero hacer un quote no muy riguroso, pero básicamente los pacientes saben mucho más de su salud que yo. Y es una declaración que pocos médicos se animan a hacer. Exacto. De la misma manera que te digo, nadie sabe, es imposible que el pediatra de mis hijos sepa más que de mis hijos que yo. No hay ninguna manera. Entonces, no hay ninguna manera de que una persona conozca, no sé, cómo es la materia fecal que tiene para poder llenar el cuestionario, ¿entendés? Digamos, es increíble. Nadie puede hacerlo mejor, digo, pensando, me olvidé el nombre, como es el de cara a los pacientes, el de cara a la check, no, perdóname, Lisandro, me olvidé el nombre de la herramienta de cara a la gente. ¿Chequea tu colon? La de colon. Chequear el colon, exactamente. Entonces, al final del día, los médicos tenemos que abrir el juego entero, porque una guía de práctica clínica no hay manera de que no la pueda entender una persona que está interesada porque se le murió el viejo de cáncer de colon. La sabe igual que vos. Punto. Le puede llevar un poquito más de tiempo, un poquito más no de tiempo. Pero no hay una ciencia. Estamos hablando de eso, ¿está bien? Entonces, definitivamente yo creo que la gran exponencialidad de estas herramientas sea cuando en vez que ir de los médicos que están en la sociedad científica, que son los 3 que se pueden juntar los martes y los jueves, no sé cómo será ahora, pero en la sociedad de cardiología, de los pedacitos, que sé yo, bla, bla, o lo veo que está Alfredo Lozada, de la sociedad de lípidos, de los médicos que se dedican a los lípidos, no sé qué.
Cuando yo tengo el colesterol alto, ya sé que me sube por esto, me baja por esto, cuando me hice esta morfona, si tomé la medicación, tal marca me sirve más que tal otra marca. Soy un paciente que sabe, los pacientes saben más de lo suyo, de lo que padecen ellos o sus familiares, más que nadie. Entonces, para mí la clave está y no están dispuestos a pagar. Entonces, la clave está en cómo hacemos para que de alguna manera tengamos como pacientes acceso a ese nivel de información. Porque lo que era Google hoy será ChatGPT o será Pirulo, será Mengano, y nunca va a tener, o por lo menos no por ahora, va a tener el grado el valor que le dan en este caso, gastroenterólogos especialistas en hacer prevención de cáncer de colon, bla, bla, bla. Y cuando vos lo pensás, decís, pero ¿quién no puede estar interesado en la prevención del cáncer de colon? Todos. El Estado, los familiares, los pacientes, las aseguradoras para que no hagan colonoscopías al cohete, bla, bla, bla. Pero al final del día, eso no ocurre. Al final del día, yo creo que hasta que no tenga el poder aquel, porque después a la industria farmacéutica es cierto que algunas cosas no nos apoyan y después ves que están, que le pagan a los Instagramers. Fortuna. Entonces decís, bueno, hay algo que evidentemente nosotros tenemos que ver dónde nos vamos a subir a la ola para alinear cuáles son los intereses entre los que tienen ganas y posibilidades de pagar y que la información le llegue al usuario. Alinear intereses es la clave, está muy bien dicho, es eso. Y Emilio, te contesto tu pregunta. Cuando se habla de farma, efectivamente se habla de eso, de cómo la industria farmacéutica suele, así como apoya a las sociedades y un montón de seminarios y mucha formación profesional, suelen apoyar muchos desarrollos de contenidos, de websites y de aplicaciones móviles. Entonces se vuelve un clásico, una fuente de ingresos clásica, intentar ir a farma, la industria farmacéutica, a buscar apoyo, sponsoreo, grants o distintos tipos de vehículos de inversión para recibir el apoyo y poder llevar adelante las iniciativas, ¿no? Pero sin duda, yo creo igual que vos que alinear intereses es la clave del who pays, ¿no? Porque las ideas pueden ser fantásticas, pero si vos no le estás dando un resultado concreto a jugadores, esos jugadores te van a aplaudir, te van a agradecer, van a usar tus aplicaciones, pero no te las van a financiar. Entonces hay que darle un retorno concreto a cada uno de los stakeholders para que te banquen, ¿no? Yo no sé si los que están del otro lado, más allá de Lisa y de Flor, están viviendo eso, si quieren aprovechar para contar qué obstáculos tienen o preguntarle a Florencia o a Lisandro cómo harían las cosas de una manera diferente. No sé qué experiencia tiene la audiencia, los que están ahí, y en los proyectos que estén avanzando, si quieren aprovechar para así levantar la mano, desmutearse y comentar o preguntar. Bueno, sí, mi nombre es Matías Diviasio, yo estoy haciendo un proyecto también un poco de una base de datos. Viste, siempre el Excel que uno usamos para el pase de sala y esas cuestiones, es como para automatizarlo. Entonces, también mi problema era a quién se lo venda, no se lo puedo vender al residente o al equipo de trabajo porque no te lo van a comprar, ¿no? Claro. Entonces, aparte, vas viendo tu progreso a medida que vas cargando por patologías. Yo soy residente de cirugía, entonces mis procedimientos yo los voy llevando al día, sé qué hago, qué no hago, qué hacen mis compañeros, qué no. Entonces, bueno, estuve hablando con instituciones como, bueno, la facultad donde me formé, y bueno, la idea es obras sociales, o sea, las farmas, como para ver si es un incentivo, porque yo lo que creé es una herramienta de trabajo, y bueno, y de ahí ver, como estuvieron viendo ellos, de qué manera monetizarlo, ¿no? Que un poco se basa siempre en los datos. Cómo vos recabás todos esos datos y a quién les sirve, ¿bien? Entonces yo fui al IUNIR, que es el instituto de la Universidad de acá de Italiano de Rosario, y estuvimos una charla, y bueno, tengo que presentar como un proyecto para ver si a ellos les sirve, como para financiar el proyecto, ¿no? Así que es eso, es después ver si la facultad le sirve o no le sirve, o ver si a otra gente también le puede servir, como las obras sociales, las farmas, o bueno, ahí en particular. Así que ahí está un poco la búsqueda, porque desarrollar la aplicación obviamente es costosa, y mantenerla también. Absolutamente,
Absolutamente. No, es la realidad de todos estos proyectos, ¿no? Hasta que no encontrás que sean sustentables económicamente en el tiempo, es buenísimo, la comunidad te agradece lo que haces, pero no asegurás la subsistencia, ¿no? Entonces se vuelve clave eso, tratar de entender no solo tu profesión y tu ganancia, o la del paciente que estás buscando, sino qué beneficio duro le das a los demás para que quieran sumarse y poner recursos concretos, ¿no? ¿Alguna otra experiencia? Sí. No, para cerrar, porque lo que quería decir también es que esto que vos haces con nosotros, de exponernos y conocernos entre nosotros, también es re necesario, y hay poca gente que está poniéndonos luz a los que vamos haciendo cosas. Porque yo se me ocurre que si hay que hacer un algoritmo de guía de manejo de lo que sea, hay que decirle, no, mirá, Lisandro lo hizo de gastro. O sea, y no hay mucha diferencia entre mama, colon, piel o infarto. ¿Entendés? Entonces hay un tipo que ya construyó un montón. Bueno, sobre esos ladrillos que construyó, vayan a verlo a él, ¿entendés? Porque también es eso, esto de que los cardiólogos con los cardiólogos, los gastroenterólogos con los gastroenterólogos, se terminó. Acá lo que hay que hacer es empezar a juntarnos así, porque así como yo te digo, hice cosas de neonatología y pediatría, si tuviera que hacer hoy un algoritmo de manejo del infarto, sin duda, sabe más Lisandro que yo, ¿entendés? Porque acá el conocimiento es transversal, entonces también es empezar a mirar diferente, tratar de conocernos entre nosotros, tratar de empezar a invitarnos entre nosotros, entre las sociedades científicas, a ver qué están haciendo de innovador en prevención. Por ejemplo, bueno, mesa de prevención, ¿qué están haciendo innovador de prevención en A, B, C, D, E? Porque es la única manera, si no, si seguimos estando así, y es difícil, porque entre que lo remamos, qué sé yo, si no terminan en proyectos muy atomizados. Entonces, yo agradezco la invitación, digamos, el apoyo de las universidades y siempre el tuyo, Santi, que estás siempre queriendo mostrarnos, miren, che, existe esto y esto y esto y esto y esto, para que empecemos porque si no, a veces uno piensa que tiene una super idea que no hay otro que no desarrolló, ¿no? Totalmente. Y en realidad acá, por supuesto, te agradezco el comentario y por supuesto esto es un laburo en equipo que hacemos junto con todo el equipo de Hive, del Hospital Austral, la gente de Emprende IAE, del hospital, de WISE. La verdad que esto, una de las cosas que hablábamos con uno de los participantes al principio, ¿no? Que nos preguntaba qué tanto recomendás o no el tema de las networks. Y las networks son clave, ¿no? Y las networks, lo lindo que tienen es esto, es la transversalidad y mezclar, digamos, cuando sos un estudiante de primer grado, cuando sos un estudiante de séptimo o cuando sos un MBA, da lo mismo. Somos todo el tiempo estudiantes todos y compartir esto y cruzarlo entre emprendedores, científicos, médicos, gente de negocios, con gente de distintas especialidades, da un valor importante, ¿no?